En este tercer video lo que quiero hacer es dar algunos consejos, ya de manera distinta a los anteriores dos, para las personas que están empezando a ser personas juezas principales, que tienen sus primeras deliberaciones y sus primeros feedbacks, y por tanto tienen que afrontarse a dirigir una deliberación y ser quien está en la posición de tener que llenar la ballot, de tener que dar la retroalimentación a los equipos, de tener que hacer las preguntas dentro de la propia deliberación. Lo primero es algunos fundamentos del manual sobre qué es la deliberación y cuál es su objetivo. La deliberación es el espacio en el cual se discute sobre las posiciones que son del debate y se trata de llegar a las mejores posiciones o las más justas y objetivas posibles. Esto quiere decir que el objetivo de la deliberación no es un espacio de conversación en el que las personas dan su opinión sobre lo que vieron durante la ronda, conversan sobre qué les pareció, qué tan entretenido estuvo, ni mucho menos, sino que es un espacio en el que lo que se tiene que buscar es llegar a cuáles son las posiciones del debate, de tal manera en la que sean las más justas y objetivas posibles y pueda darse la mejor deliberación y feedback a los equipos para que puedan entender por qué se dieron esas posiciones. La persona jueza principal es quien está a cargo de esta discusión o deliberación, es decir, es quien la dirige, quien hace las preguntas y quien principalmente tiene decisiones sobre, por ejemplo, el tiempo o qué comparativas se discuten primero y qué comparativas se discuten después. Es importante que se muestren firmes y seguros sobre el manejo de la deliberación que están teniendo. Es decir, incluso si son sus primeras deliberaciones, es importante que tengan en cuenta que las personas del equipo de adjudicación las pusieron en esa posición porque confían en que pueden empezar a hacer un buen trabajo. Entonces traten de mostrar seguridad para que la deliberación no se vaya de control o de las manos y dejen de ser quienes la dirijan y quienes tengan una gestión eficiente de la misma. Esto es de manera fundamental la deliberación en abstracto, ¿verdad? Este espacio dirigido por la persona jueza principal que tiene como objetivo llegar a discutir y consensuar, en caso sea posible, las posiciones de la ronda para luego dar una retroalimentación sobre por qué es que se llegaron a esas posiciones a los equipos. Teniendo eso en cuenta, voy a dar algunos consejos para sus primeras deliberaciones y cómo gestionarlas. Lo primero que es importante es que traten de tener un orden establecido previamente o lo decidan dentro de el inicio de la deliberación, pero no tengan una deliberación que sea autogestionada por las personas del panel o que no tenga un orden en general. Es decir, la deliberación no tiene que ser un espacio donde cada persona participa y da su opinión sobre lo que considera importante. Tampoco tiene que ser un espacio donde las personas del panel decidan qué cosas se discuten o qué no se discute, sino que ustedes como personas jueces principales son quienes organizan la deliberación. Es decir, antes de empezar la discusión y luego escuchar las posiciones de las personas del panel, tienen que tener algún tipo de idea sobre cuáles van a ser las discusiones que se llevan y en qué orden. Es decir, vamos a ir en orden cronológico de las comparativas. Se va a discutir desde primero los disensos y luego los consensos que teníamos, o primero los consensos que teníamos y luego los disensos. No debes dejar que sea simplemente un espacio en el que las personas fluyan sobre sus opiniones, porque entonces va a ser un espacio que no va a tener un tiempo de duración óptimo, porque probablemente se termine yendo por las ramas, y tampoco es un espacio en el que vamos a lograr conseguir comparar las razones por las que teníamos unas posiciones y no otras. Simplemente va a ser un espacio de dar impresiones y opiniones respecto del debate. Puedes empezar, por ejemplo, con las comparativas en las que tenemos desacuerdos, porque las comparativas en las que tenemos acuerdos nos van a llevar menos tiempo. O puedes empezar por las comparativas en las que tenemos acuerdos, para primero tener claro qué crédito le damos a las cámaras y cuáles son los casos que las cámaras dieron, y recién a partir de esos consensos empezar a construir las comparativas que tenemos distintas. Indistintamente del orden en el que organizan la deliberación, en general tienen que tener alguna idea del orden que van a seguir y no simplemente tiene que ser un espacio desorganizado de discusión sobre lo que las personas del panel o ustedes mismos decidan que se quiere discutir. Lo segundo que es importante que tengan en cuenta es que tenemos que hacer preguntas concretas a las personas del panel y no tenemos que simplemente hacer preguntas abstractas o generales, para que de esa manera podamos dirigir la deliberación para llegar a posiciones sobre el debate. Si haces preguntas muy abstractas o poco claras, como ¿por qué alta de gobierno gana el debate? O ¿qué argumentos tiene alta de oposición? Es mucho más probable que las personas del panel se vayan por las ramas, que tomen mucho tiempo para sus contribuciones a la deliberación, que ni siquiera estén contribuyendo a explicar por qué un equipo le gana a otro, cuáles son los criterios para definir las comparativas, simplemente terminan dando impresiones, opiniones sobre las cosas que ocurrieron durante la ronda.
Esto significa que si queremos evitar que se den este tipo de escenarios no ideales, tenemos que empezar a hacer preguntas concretas y mucho más concisas y claras sobre qué queremos que nos digan las personas paneles para poder definir las comparativas. Es decir, queremos que nos digan por qué creen que la extensión de la Cámara Baja de Gobierno tiene impactos novedosos que son más importantes que los impactos que tiene la Cámara Alta de Gobierno. Queremos que nos digan cómo evalúan o qué tanto crédito le dan a la refutación de baja oposición que trata de desencuadrar a la Cámara Alta de Gobierno, porque tal vez bajo esa refutación es que se define esa comparativa. O en general, tenemos que pensar qué es lo que queremos que nos digan y también ser estratégicos en por qué queremos. Es decir, no únicamente tenemos que hacer preguntas sobre el debate porque en la deliberación tenemos que hablar del debate, sino que tenemos que hacer preguntas sobre el debate que nos parezcan importantes para poder definir cuáles son las comparativas que se ganan y cómo es que se ganan, o cuáles son las que un equipo pierde y por qué es que las pierde. No solamente esto, sino que muchas veces esto nos puede ayudar para terminar de tener un feedback o una retroalimentación a los equipos que es mucho más sólida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchas veces la retroalimentación a los equipos, que es producto de toda la discusión que se da dentro de la deliberación, puede resultar no tan efectiva si es que no tenemos claro cómo justificar las 6 comparativas. Cuando les preguntamos a las personas del panel cómo valorar alguna refutación o algún argumento, esto nos permite a nosotros dar una mejor retroalimentación porque tenemos valoraciones más concisas y claras sobre las contribuciones que se están dando dentro del debate, y por tanto podemos dar una mejor retroalimentación a los equipos que sea más persuasiva y que termine creando un mejor espacio para los mismos. En tercer lugar, es importante que durante la propia deliberación tengamos en cuenta que también podemos tomar notas. Es decir, también podemos, por ejemplo, anotar la justificación que está dando una persona del panel por la que un equipo le gana a otro equipo, y luego nosotros tomar la capacidad de responder a esas justificaciones que está dando la persona del panel. Esto nos permite ser mucho más precisos al momento de, por ejemplo, discrepar o acordar con otra persona que es parte del panel. Y por tanto, ser capaces de poder tener una deliberación que es mucho más efectiva en lograr generar consensos o disensos en los peores casos en los que no logramos estar de acuerdo sobre las posiciones. Pero en general, la idea es que durante la deliberación también podemos tomar notas para poder recordar las ideas más importantes sobre las contribuciones de las personas del panel, y también colaborar nosotros como persona jueza principal a que esas contribuciones terminen llevándonos a una conclusión sobre la comparativa. Es decir, si una persona del panel le da crédito a algunos argumentos de baja de gobierno, pero otra persona del panel no le da crédito a esos argumentos, nosotros podemos intentar unir o conciliar estas dos visiones para concluir de que en efecto estos nuevos argumentos eran nuevos, o tal vez no eran nuevos y por tanto no debemos darles crédito. Por lo que como persona jueza principal no solamente tenemos que dirigir la discusión, sino que también podemos utilizar esa capacidad de dirigir la discusión para hacer que dialoguen las opiniones de las personas del panel y llegar a conclusión a partir de esas opiniones. Es decir, a partir de la discusión que tenemos como panel, llegar a alguna conclusión sobre una comparativa. En último lugar, quiero explicar cuál es el sistema de votación que se da por manual. Lo más importante que tengamos en cuenta es que el manual prohíbe que las personas que son trainee puedan tener voto. Esto quiere decir que únicamente votan la persona jueza principal y las personas del panel. Ahora, en caso de empate, el voto de la persona jueza principal es la que define la comparativa. Es decir, si 2 personas del panel votan por un equipo y una persona del panel más las personas jueza principal votan por otro equipo, gana ese otro equipo por el que votó la persona jueza principal porque hubo un empate y su voto vale el doble. ¿Cuándo es que tenemos que votar? Tenemos que votar principalmente cuando se acaba el tiempo de la deliberación. No pueden haber excepciones dado que es un escenario muy complejo y por tanto consideramos que es importante que la deliberación dure más tiempo para discutir más. El tiempo que se tiene para discutir es el tiempo que se tiene para discutir. Es importante que no atrasemos la ronda y no evitemos que las otras rondas puedan salir dentro del torneo y el torneo vaya a la hora simplemente porque nuestra deliberación no acabó a tiempo porque creíamos importante seguir discutiendo. En caso se acabe el tiempo de la deliberación, simplemente tenemos que votar y acabar con la misma. Una vez acabada la deliberación con personas juezas principales, somos quienes nos encargamos también de poner los puntos de persona oradora. Es importante tener en cuenta que los puntos de persona oradora no los tenemos que poner en base al nombre de la persona, en base a su institución, en base a
en qué sala estamos o en base a los puntos que esa persona oradora ha sacado en torneos anteriores, sino que tenemos que tomar en cuenta de manera lo más objetiva y razonable el debate que se dio y cuántos puntos debería sacar en base a ese debate. Una vez acaba la deliberación y tenemos posiciones y puntos de persona oradora, lo que tenemos que hacer es abrir nuestro URL personal y llenar la ballot para de esa manera poder comunicar al equipo de TAP y de adjudicación cuáles son las posiciones que hubieron y cuáles son los puntajes que se tuvieron también dentro del debate.